Hola, nos da gusto saludarlo en nombre de la conversación. Hoy tenemos a un invitado muy especial, Pablo Muñoz, un argentino de origen que radica en Toronto, en Canadá, y que hoy está en Chihuahua para tocar y aportar con los chihuahuenses y con los que acudan a su plática de su conferencia temas realmente hoy por hoy sustantivos, delicados, sensibles y muy importantes para todos. Él va a charlar sobre la ideología de género, el transhumanismo y todos estos temas que hoy por hoy están sobre la mesa, que provocan una serie de polémicas sumamente profundas, que incitan incluso al odio, y que es muy importante que usted sepa, y todos nosotros, que le pongamos acento a este tipo de situaciones y fenómenos que vivimos en la actualidad. Primero que nada, Pablo, bienvenido a Chihuahua y mucho éxito anticipado en la plática de esta noche. Muchísimas gracias, y para mí es un gusto enorme estar aquí nuevamente en esta querida Chihuahua, un lugar que quiero mucho y que he tenido la oportunidad de estar antes, así que siempre es una alegría reencontrarse con tantas caras conocidas también y tanta gente que apoya el trabajo de cada uno de nosotros, y poder estrechar la mano, un abrazo, conocerlos en persona. No hay nada mejor que eso, ¿no? Claro, claro. La relación es lo más importante y el amor al prójimo de lo que tenemos, ¿no? Pero bueno, vamos al grano para sacar el mayor provecho de la conversación contigo. Yo te preguntaría, precisamente el medio tiene una función sustantiva que es multiplicar el dato, el mensaje, y va a ir mucha gente a escucharte hoy en día, según nos comentaba Verónica Grajeda, quien nos ha invitado a esta conversación. ¿Qué es concretamente la propuesta y la aportación que tú traes en esta plática con los chihuahuenses esta noche? Bueno, la conferencia de hoy se titula, como salen las entradas, ¿hacia dónde va el mundo? Ideología de género y transhumanismo. Es importante entender que en nuestras sociedades hoy en día, ya sea en México, sea en Canadá, sea en Argentina, se están llevando a cabo toda una serie de políticas que yo llamo de ingeniería social. Así como hay una ingeniería para construir puentes, para construir casas, hay una ingeniería para reformar y reestructurar nuestras sociedades, nuestras relaciones humanas, las familias, las relaciones entre padres e hijos, y especialmente lo que entendemos nosotros por ser humano, una redefinición del ser humano. Y por eso, básicamente vamos a hablar de dos temas. Yo voy a comenzar la conferencia hablando de lo que es la ideología de género como una ideología que busca redefinir a la persona humana, y Miklos Lukács, que va a estar esta noche, él va a hablar del otro aspecto, hacia dónde va todo esto, que es todo lo que entendemos como el transhumanismo, el redefinir al ser humano para luego transformarlo por medio de tecnologías, de biotecnología, de modificación genética y de una serie de experimentos que se están llevando a cabo en laboratorios en los Estados Unidos, que apuntan a transformar al ser humano, porque se lo ve al ser humano como un ser falible, un ser que se muere, un ser que se enferma, un ser que envejece, y que por medio de la tecnología podemos dar lo que podríamos decir un salto evolucionario. Pero eso obviamente que va a tener... El hombre jugando a ser Dios. Eso mismo, el hombre jugando a ser Dios, y especialmente por los riesgos que eso implica, lo que significa la modificación genética, lo que significa, por ejemplo, el futuro mismo de la reproducción humana. Le voy a dar un ejemplo concreto para que la gente no crea que esto es todo conspiración. Es que cuando se habla de esto, Pablo, y lo hemos visto permanentemente, cotidianamente, la gente cree que es invención. Claro. Bueno, que no es cierto, que es surrealismo, ¿no? claro. ¿Cómo van a redefinirnos a nosotros si somos tales? Ciertamente que por un lado nosotros estamos muy marcados por nuestra esencia, nuestra naturaleza humana. Somos seres muy complejos, con cuestiones emocionales, cuestiones afectivas, con cuestiones intelectuales, el aspecto de la libertad humana, de la creatividad humana, cuestiones físicas, cuestiones biológicas, cuestiones genéticas. Pero el problema que aquí planteamos nosotros es que hay una serie de ideologías que buscan dar un salto a lo que significa ser el ser humano, deconstruir, como se usa mucho la palabra, lo que significa ser humano, deconstruir la masculinidad, deconstruir la feminidad en la mujer. Más bien de destruirla para reconstruir otro esquema, Ciertamente, otro tipo, ¿no? Y lo que vamos a plantear en la conferencia hoy es que, por ejemplo, la ideología de género cumple un rol destructivo, porque una vez que la persona se vacía de su propia identidad personal, de quién es él como ser humano, como persona humana, como hombre, como mujer,
termina siendo un ser completamente manipulable para que luego se pueda dar un salto a cualquier otro tipo de propuesta. Pero son propuestas totalmente experimentales, son propuestas peligrosas y son propuestas que en este momento concreto cuentan con laboratorios especialmente de bioingeniería, de modificación genética, con cientos de millones de dólares, que están realizando una serie de experimentos que ponen en peligro incluso nuestra existencia como seres humanos. Por ejemplo, una de las grandes propuestas, y que Miklos lo habla en su libro Neventes, surge de un profesor de la Universidad de Harvard, donde él dice que el problema central del mundo de hoy es que hay hombres. Entonces, en las políticas públicas, ¿cómo se traduce eso? En Argentina ya tenemos en las universidades cursos obligatorios de deconstrucción de la masculinidad. Entonces, en Buenos Aires, si uno va a la Universidad de Buenos Aires, tiene que tomar cursos para deconstruirse lo que significa hombre. El mundo mediático de la música, lo tenemos a Bad Bunny, este cantor puertorriqueño. Sí, que es una porquería. Es una porquería que básicamente... Perdón por el adjetivo. Sí, su música apunta a que el hombre deje de ser hombre, feminizarlo. Tenemos compañías farmacéuticas que se dedican al negocio de bloqueadores hormonales para tratar de feminizar al hombre. Eso es algo que ya está. Claro. Y se están haciendo experimentos en niños. Es algo que se está imponiendo incluso en México. En la Ciudad de México tenemos clínicas de hormonización infantil. Todo esto apunta a la transformación del ser humano. Hablábamos de una ideología que surge de la Universidad de Harvard, de que el hombre es el problema central del mundo. Si ese fue el laboratorio Harvard. Bueno, en Harvard se plantean muchas ideas, es un lugar de ingeniería social y de ideas que luego se transforman en políticas públicas, porque muchos, obviamente, políticos... Es que habla de Harvard y es el ícono de la investigación de la tecnología y la ciencia, ¿no? Ciertamente. Y no es cierto. Pero mira, si desde el mismo Harvard te dicen que el hombre es un problema y que hay que eliminar al hombre, ¿cuál es el problema principal que tú te enfrentas a eso? Que tú necesitas al hombre para poder reproducir a la especie humana, así como necesitas a la mujer. Y ahí viene el problema. Tenemos lo que se llama la fecundación in vitro por gametogénesis. ¿Qué significa eso? Que tú a partir de cualquier célula del cuerpo humano, tú puedes extraer de la sangre, de la piel del ser humano, una célula en la cual puedas, a partir de ahí, generar un óvulo humano. Entonces, cuando tú llegues a la posibilidad de generar un óvulo humano a partir de cualquier célula, ya sea la célula de un hombre o la célula de una mujer, tú ya no vas a necesitar al hombre para la reproducción humana. Y algunos me dirán, pero eso es conspiración. No, señores, ya tenemos laboratorios en Japón que han logrado, ¿sí?, la fecundación in vitro por gametogénesis en ratones, en mamíferos. Ya tenemos estos casos. Tenemos laboratorios en los Estados Unidos. Hay un laboratorio, tal vez el más importante, que se llama Conception. Este laboratorio está haciendo estos experimentos en seres humanos, pero esto es muy interesante. Si tú comienzas a estudiar a los personajes que están detrás de estas compañías, te encuentras con, por ejemplo, Sam Altman. Esa es la pregunta: ¿quién quiere destruir al mundo? Bueno, ¿Quién está detrás? Sam Altman se hizo muy famoso en los últimos 3 o 4 meses porque todos han escuchado de ChatGPT, ¿cierto? Sí, cómo no. Bueno, ya hubo una misa de inteligencia artificial. Sí, bueno, el ChatGPT, quien está detrás, uno de sus creadores es Sam Altman, con quien en su momento era su novio, porque es homosexual. Ellos se plantean la necesidad de que dentro de la comunidad homosexual quisiesen tener hijos donde el material genético del niño sea de ambos progenitores. Pero ¿cuál es el problema para un homosexual? ¿O cuál es el problema para una lesbiana? La lesbiana siempre va a necesitar de un hombre para concebir, el homosexual siempre va a necesitar de una mujer. Entonces lo que ellos se plantean es la fecundación in vitro por gametogénesis, de tal manera que con el material genético de la pareja puedan ellos crear un óvulo y del material genético, obviamente del varón, con el semen, puedan inseminar artificialmente y luego tú dices, pero van a necesitar de una mujer para que lo geste ese niño. Bueno, ahí viene la otra parte del proyecto, que son los úteros artificiales. Entonces, el desarrollo uterino artificial. Y alguien va a decir, pero eso es conspiración. Ahí sí cayeron en la conspiración. No, señores. Vayan a la revista Nature. En el año 2017 ya se realizó el primer experimento fructífero de un par de corderos que fueron fecundados in vitro y que luego fueron desarrollados en un útero artificial, en un vientre artificial. Tenemos compañías de biogenética en la actualidad
que están trabajando entonces no solamente en la producción de óvulos artificiales, sino también trabajando en la producción masiva de bebés en un ambiente artificial, obviamente que se está haciendo en este momento con otros mamíferos, no con seres humanos, pero es una realidad Que se sepamos plantea. que no se esté haciendo, porque el clandestinaje es parte de una conjura también mundial. Mira, en China se están haciendo muchos experimentos clandestinos, en Ucrania es otro país donde se hacen muchos experimentos de biogenética clandestinos. ¿Por qué? Porque en ambos países hay un vacío legal al respecto. Entonces, en China nos enteramos de que en el año 2018 nacieron el primer caso de mellizas, dos gemelas, con genes modificados artificialmente. ¿Cómo se hace eso? Hay toda una técnica que se llama CRISPR, por el cual tú puedes tomar la estructura genética de una persona cuando somos una célula originaria y a partir de ahí modificar ciertos genes para que tenga ciertas características físicas o para que, por ejemplo, hay genes que ya se ha descubierto la relación entre un gen particular y un cáncer determinado. Entonces, para que ese niño no tenga ese cáncer determinado, le vamos a eliminar ese gen. Hay proyectos en la actualidad en laboratorios en los Estados Unidos para producir, por ejemplo, con el argumento del cambio climático, que eso lleva a la producción de la energía y como va a haber una crisis energética debido a que están cerrando todas las plantas nucleares, que es otra locura que están haciendo, no vamos a tener luz. Entonces, ¿cómo vamos a solucionar ese problema? Por medio de una serie de niños que tengan visión nocturna. ¿Eso cómo se puede lograr? Por medio de la transformación genética, por la técnica CRISPR. La técnica CRISPR, básicamente para que la gente entienda, nosotros el ADN humano, todos saben cómo es la figura ese, como un 8 que se forma. CRISPR trabaja ya no en centímetros o en milímetros, sino que trabaja con básicamente la medida nanométrica, una medida nanométrica en la cual tú puedes dividir un milímetro en 1.000.000 de partes y a partir de ahí tú puedes poner como objetivo el eliminar un gen determinado, el transformarlo, el combinar nuevas cuestiones, que eso puede tener consecuencias, por ejemplo, para tener personas sin determinados sentimientos, sin tener miedo, o personas que sean más manipulables, o una clase de personas autómatas para ejército. Esto es algo que en el ambiente militar ya se venía discutiendo en los años 90, de producir toda una serie de personas autómatas que no tengan miedo, que no tengan ansiedad, porque son personas entonces mejor capacitadas para la guerra. Pero fíjate, el ser humano se termina convirtiendo en un instrumento de otro propósito ulterior. Ese es el problema. Y sabes que cuando tú modificas genéticamente a una persona cuando está en su momento inicial, cuando somos una célula, porque ahora somos una bolsa de células, como dicen, ¿no? Somos millones de células, trillones de células, pero que todos provenimos de la misma célula original. Esa célula original, cuando tú la modificas genéticamente, aquí viene el problema, que si tú hoy en día, por ejemplo, pierdes el pelo y tienes un hijo, ese hijo no va a nacer calvo, ¿no? Si tú por un accidente pierdes un miembro del cuerpo, ese hijo no va a nacer sin ese miembro. Tú le transmites toda la constitución genética, pero si a ti te modifican genéticamente en ese estado embrionario, toda tu progenie va a acarrear la misma desviación o manipulación genética. Y entonces ahí viene el problema. Nosotros no conocemos en profundidad todavía el cuerpo humano. Y cuando tú eliminas... No se conoce ni el cerebro. El cerebro es el órgano menos conocido del cuerpo humano. Es un misterio hasta el día de hoy. El hombre en su soberbia quiere conquistar el espacio y no conquista lo más maravilloso que es el cerebro. Así es. Lo dijo Ricardo Milei, de un paisano nuestro de Delicias, que es uno de los grandes científicos mundiales, vive en Nueva York. Pero mira, fíjate, qué soberbia, ¿no? Pero fíjate que hay un nivel de soberbia de jugar a ser Dios. Pero hay un problema aquí. Entonces Miklos en su libro 90, que lo recomiendo porque él pone casos especialmente en todas las tecnologías reproductivas. Ya se está dando el transhumanismo en las cuestiones de la reproducción humana. Pero para eso, y es lo que yo planteo en mis ambos libros, para eso tú tienes que preparar a toda una generación que acepte eso. Y para lograr eso tú tienes que, como
decías tú la palabra destruir. Hay que destruir esa concepción de que somos seres humanos. Es una revolución paradigmática Claro, histórica, ¿no? es cambiar el paradigma de la realidad, de entender al ser ¿Cómo humano. lo puedes hacer? Vas preparando el ambiente para hacerlo. Ciertamente. Es como la humedad, cómo lo vas preparando, y creo que están teniendo hasta el momento, por lo que vemos como reporteros en el entorno, porque somos un solo ente mundial, más con lo que está pasando día a día en la tecnología, que a todos nos acerca, y somos una sola comunicación vecinal en todo el mundo, ¿no? Nos damos cuenta de que esto está avanzando a pasos sumamente acelerados. Tan acelerados que no puedes comprenderlo. Claro. Porque para poder comprender un contenido, un material, tienes que analizarlo para que tú puedas en tu referente hacerlo entendible. Entonces es un problema, un choque brutal, paradigmático, que nos vuelve a la pregunta que te formulé. Mucha gente no cree que haya este tipo de situaciones y que alguien, una mente perversa, porque esta es una perversión, la destrucción del hombre, la masculinidad del hombre, el feminismo en el caso de la mujer, para crear un nuevo orden mundial. No te he escuchado el concepto todavía de la agenda famosa que trae este tipo de situaciones, y que para la mayoría de la gente, políticos y gente pensante, dice, es que eso es una fantasía. No, eso es un problema paradigmático de fondo. Ciertamente que sí. Y fíjate, eso es fácil de demostrarlo para que la gente se dé cuenta que no es una conspiración. Cuando tú tienes o planteas un nuevo paradigma, eso siempre sale dentro de un ambiente, puede ser académico, un ambiente ideológico, y esas ideas se tienen que materializar. Pero estas ideas, para materializarse, necesitan de todo un apoyo de lo que podríamos llamar lo que son los distintos aspectos que conforman a una sociedad. Y en toda sociedad tú puedes determinar principalmente tres aspectos. El aspecto económico, al cual nosotros le prestamos mucha atención, porque obviamente que la economía tiene que ver con la supervivencia del ser humano, con el tener lo necesario y lo básico para poder subsistir. Pero mucho más profundo que eso hay todo un nivel político. Están destruyendo al dólar ya. Ciertamente. ¿Se va a acabar? Y vamos a ver por qué hay un nuevo, y se va a entender bien, por qué hay un nuevo reordenamiento de ingeniería social. Hay toda una estructura política que es la que en definitiva en sus decisiones termina siempre afectando a la economía. El dólar se va a acabar, estamos viendo un mundo... Y tenemos un superpeso aquí en México, claro. Tú eres argentino. ¿Qué moneda es la de allá? Pues es el peso argentino, pero está destruido. Están en hiperinflación, ¿no? Una inflación... Con Fernández. Estamos desaparecidos económicamente. Sí. Por todas políticas. Las políticas tienen consecuencias en la economía. Es decir, la gente cree que la economía termina determinando una política, y es totalmente al revés. Son las políticas las que terminan determinando la economía. Estamos pasando de un mundo unipolar a un mundo multipolar. Eso es inevitable con los BRICS, lo que estamos viendo hoy en día, lo que estamos viendo en Estados libre Unidos. Mercado, lo que es el neoliberalismo. Bueno, claro, o sea, estamos viendo... El neoliberalismo que pregona, por ejemplo, López Obrador en contra de los ricos, que son sus principales cómplices, por cierto, ¿no? Claro. Y, qué paradójico. A ver, en México, como pasa en Argentina, por eso es fácil entender la situación mexicana para mí que soy extranjero. Aquí en México los grandes millonarios son todos millonarios que se hacen millonarios a costa de los contratos con el Estado. Lo mismo que pasa en Argentina. Se han hecho más ricos. Claro. Fíjate, a ver, la persona más rica de México es fácil identificarla. Ese hombre se hizo multimillonario por los contratos que recibe con el Estado. Entonces, hay una especie de simbiosis entre estados y compañías privadas que se apoyan mutuamente, y a mí me hace gracia cuando López Obrador critica todo esto, porque son los que lo apoyan a él y él mismo después le da los contratos. O sea, es una hipocresía total, pero es un discurso para tontos. Total. Es un discurso para la gente. Y de la pobreza igual. Ciertamente. El otro extremo es estratificación social, sí. Porque te vas con los ricos más ricos y los pobres aumentando su volumen a niveles históricos en este país. No sé si en Argentina también, con Fernández. El 50% de la población ahora es pobre. Los chiles dejaron temblando a Argentina. Argentina, ¿no? Yo crecí en la adolescencia en un país de clase media. Argentina es un país de clase media. Igual hoy en México. día es un país de clase baja. O sea, hoy en Argentina toda la clase media es clase baja. ¿Por qué? Tienes que desaparecer a la clase media. Es impresionante, y es lo que estamos viendo en muchos otros países, porque es parte de todo este reseteo económico, que a su vez es un reseteo político, y ahí vamos a entrar en esto para que la gente vea que no es conspiración. Cuando la Corte Suprema de Justicia aquí en México sentencia, ya no
y lo pueden comprobar en distintas condenas que han emitido o sentencias que han emitido, ya no se rigen por la Constitución mexicana. Y ahí vemos que hay un reseteo político y judicial en México. Se rigen por la Agenda 2030, que viene impuesta por las Naciones Unidas. Lo vemos en Argentina, donde Cafiero... Por el Foro de San Pablo en el otro aspecto político, ¿no? Ciertamente. En Argentina, ya el mismo gobierno actual, Cafiero es el representante de las políticas exteriores de Argentina, donde él afirmó que la Agenda 2030 va más allá de los planes de cualquier gobierno. O sea quien gobierna en Argentina, quien manda la Agenda 2030. Lo estamos viendo entonces en todo un reformateo político donde se está destruyendo la soberanía de las naciones y estamos pasando a una especie de gobierno supranacional, que es lo que se quiere desde las Naciones Unidas, desde el Foro Económico Mundial. La OMS con la vacuna. Bueno, la Organización Mundial para la Salud se ha convertido de facto en el Ministerio de Salud de nuestro mundo. Oye, llegamos aquí a la aberración de no poder entrar a lugares, ni por ejemplo, y somos vecinos de Estados Unidos, Chihuahua es una parte toral, porque muchos de los que vivimos aquí históricamente, que somos oriundos de estas tierras, pues tenemos familias en Estados Unidos, claro. No podías pasar sin el certificado. Ciertamente, porque son todas políticas de control social y de ingeniería social para obligar. Obviamente que detrás de eso había un esquema financiero y una estafa financiera gigantesca, y yo lo lamento para mucha gente que terminó sucumbiendo porque ahora lo están sufriendo en su propia salud. ¿Pero tú te vacunaste? ¿Yo? Sí. Yo prefiero preservar mi salud, que estoy muy fuerte de salud, antes de que ser víctima de un experimento que todavía no sabemos las consecuencias. O sea, ¿no te vacunaste? Obviamente que no. Pues yo tampoco. A ver, vamos a distinguir. Fuimos señalados. Vamos a distinguir, estas no son vacunas Una tampoco. Contaminación biológica. Aquí no estamos hablando de vacuna porque cuando tú hablas de una vacuna tú tienes que tener un virus modificado y debilitado que luego cuando ingresa en tu cuerpo obviamente que tu sistema inmune causa una reacción, que es lo que hace la vacuna. O sea, yo me he vacunado, sí me he vacunado, pero esto último, de niño, ¿no? Esta terapia genética que nos han impuesto, obviamente que yo le he dicho que no. Y otro ejemplo para que la gente entienda. Estábamos hablando de la modificación del ser humano, estábamos hablando de los laboratorios, de la biotecnología. Para poder realmente ellos plantear la ideología del transhumanismo, de lo que Miklos en su libro llama neoente, de los nuevos entes, del nuevo ser humano, tú necesitas tener mucho material genético de la población. Entonces, el PCR, esto es algo que está demostrado. Todas las campañas de PCR, ay, te sientes mal, PCR, habían muchos intereses de fondo. Un interés concreto fue el de China. China es parte de toda esta carrera biotecnológica por el nuevo ser humano, esta carrera biotecnológica por el poshumanismo, el transhumanismo. Y para que diga conspiración, el gobierno de Canadá tiene un sector dentro del gobierno para la redefinición del ser humano y el estudio del poshumanismo, de cómo podemos modificar genéticamente el ser humano. Si el gobierno de Canadá tiene el gobierno de los Estados Unidos lo tiene en el complejo militar, el gobierno de China también lo tiene. Ahora, el problema de China, ¿cuál era? Porque tú te vas a Estados Unidos, en Estados Unidos tú encuentras gente de todo el mundo, ¿no? De todos lados, en Canadá prácticamente también. Entonces, para el gobierno de Canadá y el gobierno de Estados Unidos, hacer campañas de recolección de material genético es muy fácil, porque lo tienes en la población, pero China no. ¿Por qué? Porque China tiene una población donde el 95% pertenece al mismo grupo genético, al grupo Han. ¿Cuál es el problema para China entonces? Que China no puede competir a nivel mundial en el mundo de la biotecnología y farmacología porque un remedio que puede funcionar para la población Han no necesariamente va a funcionar para la población mexicana, ¿no? O un proyecto de transhumanismo donde tú necesitas tener una cantidad de datos gigantesca del ser humano, ellos están muy limitados a un grupo particular. Es como que yo te diga, tú puedes desarrollar un fármaco determinado, pero solamente puedes estudiarlo con tus hijos. Vas a estar muy limitado a un ADN muy concreto y eso no te va a posibilitar poder ver la pantalla completa. Entonces China realizó toda una campaña de PCRs a bajo costo que no servían para nada, porque se comprobó que tú se lo ponías una naranja y te daba positivo. A los chinos no les importaba eso. Y los chinos, cuando quieren lograr eso, no tienen problema en estafar a nadie, porque ellos no tienen ningún tipo de criterio moral. ¿Cuál democracia, China tiene objetivos geopolíticos que cumplir, y los van a cumplir de la manera que sea. Entonces, ellos mandaron
PCRs a todo el mundo, porque hasta en Canadá y Estados Unidos terminaron comprándole a los chinos, y luego los chinos son los que tienen ese material genético. Aquí en México, cuando tú venías de turista y entrabas a México, México no exigía ningún papel ni nada de eso, gracias a Dios, pero México tomaba pruebas de sangre y de saliva en los aeropuertos. Eso yo lo pude ver, a mí nunca me tomaron esas pruebas, pero lo hacían. Ellos iban y elegían así al azar. ¿Y a dónde iba todo eso? ¿A dónde iba? Todo eso va al laboratorio, porque ¿qué van a hacer con eso aquí en México? No tienen que hacer con eso. Eso va a todos los laboratorios donde se originan y terminan en China, terminan en los Estados Unidos, en Inglaterra, en Canadá o en Israel. Y es ahí donde ellos están haciendo un mapeo genético a nivel mundial. Esto es muy importante ¿Eso para lo ellos. especulas o ya está fundamentado? No, esto ya está hecho, está fundamentado. De hecho, en mi próximo libro lo tengo todo fundamentado y todo citado, donde el mismo gobierno de Israel tuvo una discusión muy grande, porque el gobierno de Israel es parte de esta batalla biotecnológica, porque las grandes compañías farmacéuticas, Pfizer, están ubicadas en Israel. Entonces, para ellos es propiedad intelectual el tener toda esa cantidad de información. Y ellos cometieron un error que ahora se han dado cuenta de es haber permitido a los chinos ingresar al territorio de Israel con el PCR. Porque ellos después se dieron cuenta tarde. Mira que nosotros ya nos dimos cuenta muy de antemano de ellos. Ahora el gobierno se dio cuenta. ¿Fueron tan inocentes los judíos? Fueron muy inocentes. O son los que están dominando el mundo. Pero fue ¿no? por la presión de los medios también, porque los medios decían el contagio masivo, se va a morir un porcentaje no sé cuánto de la población, que terminó siendo una mentira. Oye, ¿no se van a morir Pero resulta que... los vacunados? Bueno, si tú ves los datos ahora, las personas con todos los problemas de salud, de cuestiones inmunes, El grafeno de y todo el cáncer, elemento químico. es un problema realmente, los problemas de corazón que estamos viendo en ellos. O sea, pero lo que voy es, Israel sucumbió, yo creo, por esa presión mediática y el miedo que habían metido en la gente. Y entonces eso hizo que, como ellos no tenían en ese momento el PCR, los chinos se metieron. Los chinos ya terminaron con la población genética de Israel. Entonces fueron más inteligentes los chinos. Oye, ¿qué jugada de los chinos, eh? Sí, una jugada total. Entonces, si tú... De tablero. Si tú... fue de tablero. Los chinos judíos, ¿no? A final de cuentas. Bueno, o sea, a ver... O los gentiles. No, los chinos chinos. Los chinos chinos. Los chinos últimamente, especialmente con el gobierno de Xi Jinping, están tomando una estrategia geopolítica única en la historia de China, porque siempre China, fíjate que no fue un imperio de ir a conquistar y no se caracterizó históricamente por eso. Hasta recién ahora en las últimas 2 décadas, especialmente en la última década con Xi Jinping, es que han adoptado una política expansionista, pero una política expansionista muy inteligente, porque ellos han aprendido de los errores coloniales que cometió Inglaterra, de los errores imperialistas de los Estados Unidos. Los tipos vienen con dinero. ¿Ya compraron Francia? Tienes los puertos. ¿Compraron París? Tiene los puertos, tiene los aeropuertos, tiene las grandes compañías mineras. A ver, aquí en Chihuahua tienen muchas compañías mineras canadienses. Y chinas. ¿No? Pero son chinas, ahí está. Sí. Son chinas porque la misma Barrick, que era la marca de Canadá, que se lleva todo el oro y plata de todo el continente americano, ahora es China. Porque obviamente que hay una colusión entre el gobierno chino y Trudeau, que eso es otra historia que está saliendo a la luz. Hoy en día los servicios secretos parece que se han cansado de avisar al gobierno de Trudeau y lo están filtrando los medios, cómo Trudeau fue puesto por el gobierno chino, la financiación de parte del Partido Comunista Chino, cómo los chinos Oye, ¿es eso nuevo escándalo? cómo modificaron las elecciones del año 2021 para que quede Trudeau, porque Trudeau es un títere de China. Títeretote. Cómo la Fundación Trudeau recibía cientos de millones de dólares del gobierno chino, que eran obviamente las coimas, pero eran donaciones a la fundación de él. Te van a correr de Canadá, ¿eh? No, porque eso ya está... ¿No le ese es el gran debate que está teniendo lugar ahora en este momento en Canadá. O sea, le están pidiendo la renuncia a Trudeau porque los servicios secretos se cansaron y los mismos servicios secretos revelaron todo esto. Pero ¿qué hace Trudeau? Trudeau, siempre que pasa un problema político, que ha pasado por muchos problemas, por el nivel de corrupción que hay en Canadá es impresionante, crea una comisión de investigación. Pero siempre la comisión de investigación pone un amigo. Oye, siempre. Es que en una crisis la regla política te dice crea una comisión y distrae.
Claro, y que no termina en nada. Y desactivas el problema. Claro, y eso Sí. lo hizo con los camioneros, lo hizo en Canadá, por ejemplo, para que tú veas cómo Canadá es un lugar y un territorio de políticas de ingeniería Oye, se social. está volviendo muy discriminatorio Canadá y no lo era, ya no los quieren los mexicanos, no sé, los argentinos, yo creo que Mira, no, porque ustedes nadie los quiere en el mundo. ¿Por qué? El problema, Son muy simpáticos ustedes, ¿no? mira, a Un Messi, argentino hablando de estas cosas. a Messi lo quieren todos. No todos, ¿eh? Bueno, nosotros pues, queremos más a Pelé. a Pelé, bueno. Sí. Pero a lo que voy es que el gobierno... No te pongas triste, está bien. Sí, el gobierno de Nos cae bien Canadá... Messi. Sí, bueno, el problema, el fútbol... ¿Sabes que había un humorista argentino muy bueno, realmente, muy sabio? Es conversación, Pablo, Sí, no, sí, es, sí. no es entrevista rígida, ¿eh? Que él decía... Omnia rompe el esquema. Sí, sí, sí. Que él decía lo siguiente. Él decía como un consejo, porque a él le preguntaron, ¿cómo tú te quiere toda la gente en Argentina? Porque él iba a todos lados y ¿cómo te quiere? Y él dijo, bueno, yo le voy a dar un consejo. Hay 3 temas que no hay que hablar nunca, decía él. No hay que hablar de fútbol, no hay que hablar de religión y de política cuando tú haces tus comedias, dice. Tú eres un comediante, ¿no? Ajá. Porque ahí tú no ofendes a nadie, pero en cuanto te metes en política, en religión y en fútbol, ahí se armó, ¿no? Ahí se armó la cosa. Tienen al Papa, un argentino de Papa. Oye, que por cierto es parte de la agenda Mira, destructora. es Está un... destruyendo la iglesia, ¿verdad? Es un problema gigante el que está ocurriendo hoy en día, porque yo creo que en una situación Es un mundial- masón de la logia esta terrible que domina el mundo, ¿no? Mire, yo no sabría decirte eso, la verdad, porque a mí no me gusta hablar sin pruebas, pero lo que sí puedo decir es lo siguiente. Estoy hablando de libros que he leído que traen Sí, el sí, sí, fundamento sí, de sí. esto, desde lo que es que investigó Yalop y todo con la muerte de Juan Pablo I, ¿no? Y mira, Que lo envenenaron. hay un problema y posiblemente porque quiso limpiar la mugre del Vaticano. Hay una historia que dice que Juan Pablo II, después de que murió Juan Pablo I, dijo, o me dedico a reformar la iglesia o me dedico a misionar. Y él dijo, me voy a dedicar a misionar porque si me dedico a reformar la iglesia dentro me matan en un mes como le hicieron a Juan Pablo I. Pero la cuestión es la siguiente, mira. Oye, haciendo un paréntesis para la gente que te está escuchando en esta conversación, bueno, en esa investigación de Yalo que nosotros lo buscamos de Chihuahua, fue imposible porque es muy afamado como periodista inglés, pero nosotros le entramos a todo desde acá, le hablamos a medio mundo, ¿eh? Algunos contestan y otros no, él no nos contestó, pero esa investigación que dio fue tan impresionante porque entre las propiedades en la quiebra del Banco del Vaticano con Marcinkus, con Paul Marcinkus, y la logia P2, a la que pertenece también triangularmente tu paisano, Bergoglio, establecía que había antros en la Ciudad de México, en satélite. Antros, propiedad del Vaticano. Mira. Dije, ¿cómo es posible? ¿Ah? Cerramos el comentario. Sí, sí, sí. No, ciertamente que es un tema ese... ¿Tú crees en el Papa? ¿En qué sentido? A ver, yo te voy a decir lo siguiente, mira, yo creo que estamos en una situación mundial donde estamos viendo todos estos problemas de ingeniería social, políticos, económicos, donde se necesitan ideas claras. Es que esto abarca el Papa, abarca la iglesia. Ciertamente, también. y aquí voy con esto, se necesitan ideas claras. Y el problema principal del Papa Francisco en este momento, al menos como lo veo yo, es que es una persona ambigua. ¿Qué significa que es una persona ambigua? Que si él viene a sentarse contigo en este programa, él se va a presentar tal vez como la persona más conservadora, que el más conservador de Chihuahua. Pero después se va a sentar con CNN, y esto lo puedo probar, y con CNN va a ser el tipo más progresista de los progresistas. ¿Viste el documento de Netflix? Bueno, Disney. pero ese es un ejemplo claro, porque mira... Es que abarca también la ideología de género. En Disney, en ese documental, en ningún momento aprovecha esa oportunidad realmente para dar una postura clara y firme. Pero después va a Hungría y habla de la ideología de género y el problema del aborto y la colonización ideológica. Excelente lo que dijo en Hungría. Sí, pero cualquiera dice esas cosas en Hungría, donde ese público está luchando y ese gobierno está luchando por eso. Pero después va a Estados Unidos, va al Senado, y cuando tuvo la oportunidad de hablar del aborto, por ejemplo, y todas las políticas de control demográfico y toda la financiación de Estados Unidos al resto del mundo, las guerras, ¿de qué habló? Habló de la pena de muerte, que era lo que querían escuchar los demócratas. Después estuvo en Canadá el año pasado. En Canadá, donde el gobierno está metiendo padres en la cárcel que se oponen a que sus hijos los hormonicen, que sus hijos les hagan
menores de edad que les hagan cirugía de transición de género, Ujú. donde están pasando cosas terribles en Canadá en este La momento. mutilación. Las mutilaciones genitales, o sea, están pasando cosas terribles. ¿Tú crees que el Papa dijo una sola palabra contra eso? No. Absolutamente nada, cero. Entonces, tenemos, yo creo, muchos problemas, problemas de ambigüedad. Tenemos el problema de que las referencias que ha hecho a la Agenda 2030, que es parte de todo este reorganizamiento o nuevo orden mundial, el que crea que es una conspiración, señores, todo el tiempo el mundo se está reorganizando y reordenando. Y la Agenda 2030 es el último intento globalista para imponer eso sobre nuestras naciones. Y en ningún momento la ha criticado, al contrario, ha dicho que es una gran oportunidad de unidad para las naciones. Pero, a ver, entonces, yo creo que en este momento tú puedes tener una persona que le haga frente a todo este progresismo globalista. O puedes tener una persona que esté totalmente a favor abiertamente de este progresismo globalista, o puedes tener una persona ambigua. De las tres personas, la ambigua es la peor. Claro. Porque tú no sabes para quién estás jugando y para dónde estás saliendo. Y esa es la función que en este momento es algo que no lo podemos dudar. O sea, no es un... Porque después van a decir, está criticando al Papa Francisco. No lo estoy criticando, estoy describiendo simplemente lo que vemos y podemos fundamentar. Exactamente. Más allá de su Sí. función que pueda cumplir como cabeza de la iglesia, en su posición jerárquica dentro de la iglesia y todo lo que él le corresponde en su misión de pontífice o de líder supremo de la iglesia, ¿no? de representante, de sucesor de San Pedro, lo que sea. Pero hay que tener en cuenta de que realmente hay problemas serios muy grandes dentro de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque hoy en día yo creo que si hay una institución que pudiese hacerle frente a toda esta embestida progresista, globalista, contra los principios, contra los valores, es la iglesia. Y una realidad es que no lo está haciendo. No, ni en Chihuahua, ¿eh? Hay una cobardía impresionante. Y una tibieza que Dios la vomita, ¿no? Totalmente. Y no solamente tibieza, sino que también hay mucha infiltración. Eso es seguro. O sea, si tú me preguntas, ¿hay masonería infiltrada? Sí, ciertamente. No, pues desde En la hace iglesia. mucho. ¿Que hay obispos masones? Ciertamente. ¿Que hay cardenales masones? Sí. ¿Que hay sacerdotes LGBT, homosexuales? Está lleno. Está lleno de eso. Están Hay un problema destruyendo, grande. están carcomiendo desde las entrañas la iglesia, lo que queda de la iglesia. Y eso obviamente que tiene una... Y alguno dirá, pero a mí que me importa, eso no me afecta. Pero eso tiene una consecuencia social muy grave en México. Porque México es un país históricamente católico, y que si tú tienes una institución en México como la Iglesia Católica que se autodestruye de esa manera, eso sí o sí va a tener una consecuencia muy grave en la sociedad Ya mexicana. la tiene. Hay un dato que te van a mostrar aquí, quizás en la plática que tengas hoy con tanto chihuahuense preocupado, interesado en escucharte a ti y al otro conferencista que viene, en el sentido de que la mayor población LGTB en Latinoamérica es de México. O sea, ya México es líder en problema lésbico gay, ¿sí? Y en problema de homosexualismo. Y nos llevamos por mucho al segundo lugar. Y es una tabla censada, o sea, no es una tabla, salvo el error estadístico, metodológico, no es una tabla especulativa. Oye, creo que en México hay más homosexuales. No, que en el resto del mundo no los hay. Entonces, en México se está perdiendo la fe, las fronteras de la iglesia, que es la fe y la conciencia entre el bien y el mal, se está diluyendo a pasos impresionantes. Y no lo vemos y no lo queremos ver por algo que tú tocaste hace unos momentos, y que podemos aterrizarlo en el esquema de la indolencia, la indiferencia, la apatía, y de que a mí no me importa nada de lo que le esté pasando al otro si a mí no me sucede. Claro. Y cuando te suceda, sí, ciertamente. ¿me van a escuchar los otros? ¿Y en qué momento, cuando esta vorágine de problemas, esta fenomenología que estamos viviendo, la ideología que tú vienes a participarle a los chihuahuenses, y te felicito porque aparte eres un investigador joven y convincente de lo que estás haciendo en tu vida, en tu tarea, para aportar y hacer una alerta, que al final de cuentas eso es. O la agarramos o no la agarramos, pero este escenario también, Pablo, advierte que el granito de arroz, tú vas a hablarle hoy a 1000 chihuahuenses, lo que este medio de comunicación pueda multiplicar como tal, o con quien tú vas a hablar. Imagínate el mensaje ante miles
o ante cientos o millones de personas que están en el extravío o quieren estar en ese estatus o simplemente la generación ya se perdió? ¿Cómo viene entonces, para aterrizarte esta parte de la pregunta, los tiempos cronológicos, la cronología de la Agenda 2030? Estamos en el año 2023, los tiempos en esta concha y en esta comba vivimos momentos vertiginosos. Ya estamos en junio, vamos a llegar a diciembre y Pablo, van a quedarnos, cuando esto termine, en esta celeridad de lo que está marcando la época actual, únicamente 6 años. Que creo que te va a dar para otro libro, ¿no? Ciertamente, sí. 2030 en 6 años, se acabó esto. Sí. Mira, ¿a dónde vamos entonces? A la Agenda 2050, que ya la anunciaron. Porque ellos saben que si tienen de todo, ¿no? Es imposible en la práctica poder imponer toda esta transformación política, ideológica, porque se necesita de una transformación cultural primero. Y esas transformaciones culturales son muy lentas, pero una vez que se realizan son las que más perduran en el tiempo. Las transformaciones económicas son las más rápidas. Tú puedes tener un quiebre económico de un país de la noche para la mañana. Sí. Las transformaciones políticas lo vemos en México. En el proceso electoral, en los cambios políticos, en algún país donde un presidente tiene que renunciar por escándalos, por problemas, por inoperabilidad, pero son más rápidos que los cambios culturales. Ahora bien, por eso, si tú me preguntas en qué aspecto de todos estos te quieres enfocar más y en lo que he estado haciendo, es en lo que se llama el aspecto cultural, que también se lo llama una batalla cultural porque es una batalla por las ideas, ¿no? Pero ciertamente que mi función en todo esto es el ayudar a despertar a las personas, el hacerles ver el problema como hemos estado haciendo en la entrevista, pero ofrecerles también una solución, ofrecerles también una formación verdadera, porque hoy en día los programas de educación en las universidades, en las escuelas, en la Secretaría de Educación Pública, están diseñados simplemente para formar al futuro votante del partido que en este momento lidera México. Es eso es la educación. O sea, no estamos teniendo una educación verdadera, no estamos creando una generación de jóvenes que sepan pensar, que sepan razonar, que sepan describir falacias. Yo a cualquier joven de México, de 15, 16, 17 años, que yo le pregunte, ¿cómo puedes distinguir tú una falacia en un discurso de las mañaneras, por ejemplo? Y no me van a saber responder, ¿no? Porque no están siendo formados en lógica, en pensamiento crítico, no saben hablar, no saben expresarse. Hay no una saben masa ya amorfa. No leen los clásicos del pensamiento humano, no se están formando. Y es por eso que ya incluso estando en la universidad, haciendo el doctorado, yo me di cuenta de que había que salirse de la universidad, o sea, seguir en la universidad, pero salir afuera de las puertas de la universidad. Yo enseño en 2 universidades en la actualidad, pero había que salir de las puertas de la universidad a ir a buscar esa masa para despertarlos y ofrecerles formación de verdad. ¿De qué manera lo estoy haciendo? La manera más efectiva es por medio de los libros. Yo sé que cuando una persona lee mis libros se vacuna intelectualmente contra estas ideologías, porque aquí les ofrezco fundamentos, les ofrezco formación. Oye, pero la gente no lee. Ahora, el problema es que no lee, entonces hay que irlos preparando. Yo uso mucho de las redes sociales, uso mucho de estas entrevistas son muy importantes. Las redes sociales sí. Totalmente. Yo uso de mi canal de YouTube, en este momento tengo casi 150,000 seguidores de un canal de YouTube que no es de videos de curiosidades o de hazañas o de gatos o perros. Mi canal de YouTube es un canal puramente de formación. Tú vas a mi canal de YouTube y tú vas a encontrar... ¿Cuál es tu canal de YouTube? Clases, mi nombre es Pablo Muñoz Iturreta, sí. Sí. Tú vas a encontrar cursos de nivel universitario, pero bajados a que la gente entienda, y cursos sobre problemas actuales. Porque otro problema que yo he notado es que hay muchos problemas actuales que la gente tiene que enfrentar en el mundo de hoy, y tú vas a la universidad y ni tratan esos problemas, que son problemas reales, como lo que estamos hablando hoy. ¿En qué clase en la universidad te hablan, o en qué materia te hablan de los problemas para profundizar lo que hablamos en esta conversación? ¿Qué es lo que se tendría que estar haciendo en una universidad para entender el mundo en el que vivimos? Claro. En ninguna universidad se hace eso. Y eso es lo que yo pretendo hacer en mi canal de YouTube, por medio de cursos, donde hago cursos de 10, de 12 sesiones, donde ofrezco videos sobre problemas concretos, donde a la gente le doy una clave interpretativa para que la gente también pueda pensar y pueda estar de acuerdo o no estar de acuerdo conmigo, pero voy dando pautas de formación, donde analizo libros, donde analizo pensamientos, donde tengo invitados
de muchas partes del mundo donde hablamos de distintos temas que son muy importantes. Incluso aquí en México he tenido muchas conversaciones con muchas personas sobre problemas culturales y políticos que están teniendo lugar, problemas judiciales. Pero es un canal que apunta a que la gente se forme. Es un canal que lo comencé en el año 2020, que tenía un proyecto de hace mucho tiempo, pero justo cuando vino lo de la pandemia dije, este es el momento exacto para comenzar. ¿Por qué? Porque la gente va a estar en la casa sin saber qué hacer y hay que comenzar a formarla de verdad. Y gracias a Dios somos yo les llamo 150.000 alumnos. Un compañero mío de la universidad hace poco me dijo, Pablo, a mis compañeros de la universidad yo les hablaba de este proyecto. Tengo que hacer en internet, tengo que hacer un canal de formación, una universidad paralela, informal, donde cualquier persona se pueda formar. Y hace poco un compañero me dijo, Pablo, me fijé tu canal y tú tienes más alumnos que la universidad más grande de Estados Unidos o Canadá. Yo cada vez que doy un curso se me anotan 50.000 personas, por ejemplo. ¿No? Ahora, pues vamos a buscarte en tu canal. Sí. Hay estudiantes de ciencias políticas, de relaciones internacionales, de psicología, que me han dicho, cuando me han visto en las conferencias, que en mis cursos ellos han aprendido más que en toda la carrera de la universidad. Y eso a mí me llena realmente de alegría, porque sé entonces que estoy dando en el clavo correcto de la formación verdadera de las personas. Yo tengo personas que trabajan en la construcción, que trabajan en talleres mecánicos, que trabajan en maquileras, profesionales, políticos, empresarios. Diversidad. Una diversidad gigantesca de personas que se forman con mi canal. Y eso a mí me da una alegría enorme, porque entonces sé que lo que estoy comunicando lo puede entender, rectores de universidades estatales que me siguen en el canal y que toman mis cursos. De aquí de Chihuahua también. Ah, sí. De aquí, de la sede de Chihuahua, en Ciudad Juárez. Cuando yo fui a Ciudad Juárez llegaron muchos profesores universitarios que me dijeron, yo tomo estos cursos, los mismos profesores, de rectores de universidades autónomas. Me pasó en Querétaro, el rector de la Universidad Autónoma de Querétaro, que vino a agradecerme por los cursos y que él a sus alumnos y a la universidad les dice, hay que hacer los cursos del doctor Pablo para complementar. Oye, ¿da certificado para inscribirnos? Bueno, mira, eso es algo que estamos trabajando por medio de una institución aquí en México, de un gran amigo mío que tiene una institución que ellos dan la acreditación, no me acuerdo bien el término, se llama laboral o algo así, que se necesitan para muchos. Ellos, cada vez que yo doy un curso, ellos lo registran aquí en México, y para todos los mexicanos que toman mis cursos pueden recibir una certificación que es válida, ¿no? Como comprobante de formación. Entonces, que eso lo estoy tratando de hacer en todos los países, porque mi intención principal es que la gente se forme, aprender. Ahora, si eso después te sirve para otra cosa, perfecto, ¿no? Porque mucha gente me dice, yo prefiero tomar un curso de su canal que ir a escuchar a un vendehumo que no nos enseña absolutamente nada, que nos cobra un dineral, cuando yo mis cursos los ofrezco gratuitamente para que todos se puedan formar. ¿No? Los ofrezco gratuitamente a propósito. Obviamente que el que quiera donar, dona, y eso a mí me ayuda un montón para poder continuar, pero los ofrezco gratuitamente. ¿Por qué? Porque está toda esa parte muy grande en nuestro continente de gente humilde, de gente sencilla, de gente pobre, que no tuvo la posibilidad de ir a la universidad. Mira, yo me he encontrado hace poquito en Colombia, recibí una carta de un señor con las manos gastadas, un señor del campo, y me dejó una carta. Y me emocionó mucho la carta, porque es una carta escrita con esa letra como la gente de antes, ¿no? Como aprendieron nuestros abuelos. Un señor mayor, y el señor, en esa carta, que la tengo que buscar, sacarle una foto, la voy a poner en las redes sociales porque... Calígrafa. Calígrafa. Este señor, el contenido de la carta me llegó al alma, porque es un señor que solamente tiene la educación básica, nada más. Y él es cafetero, toda su vida trabajó de cafetero. Pero este señor, en la carta, él me dice que gracias a mi canal él tuvo la oportunidad que nunca tuvo de ir a la universidad, porque está haciendo todos mis cursos y se está formando y ha leído mis libros y los ha estudiado. Y él, cuando vino a que yo le firme el libro, lo tenía rayado, marcado por todos lados. O sea, el señor no leyó el libro, el señor estudió el libro. Que hay libros, mira, hay libros que son simplemente para entretenerse y hay libros que son para estudiar. Y yo en mis libros quiero que sean libros para formarse, para estudiar. Que ese es el propósito mío. Así que bueno, eso es básicamente mi trabajo, y obviamente que esto me ha llevado, gracias a la generosidad y el interés de muchas personas, a viajar prácticamente por todo el continente, por todos los países del continente americano, a dar conferencias. Hoy aquí en Chihuahua esperamos 1.200 personas, por ejemplo. Podríamos haber incluso... yo creo, juntado más personas, porque la gente sigue llamando, los boletos ya se han acabado todo y la gente sigue llamando.
Esperemos que cuando vuelva en octubre podamos hacer algo mucho más grande todavía. Es decir, hay un interés de la gente realmente de entender qué está pasando. La gente quiere respuestas, quiere una orientación, una guía, ¿no? Sí, quiere una luz. Y eso es porque el ser humano tiene una inclinación natural a conocer la verdad. Y cuando tú vas a una institución, cuando escuchas medios masivos que realmente no te dan una respuesta certera, cuando te das cuenta de que no entiendes qué está pasando en el mundo, eso surge y eso es lo que hay que aprovechar en la gente. Miren, escúchenme y yo les voy a dar una explicación de lo que está pasando. Ustedes después lo pueden corroborar, pueden formarse más, pero yo les voy a dar una explicación siempre bien fundamentada, porque yo vengo de un ambiente académico donde todo, absolutamente todo lo que uno dice lo tiene que fundamentar. Como el periodismo tiene que ser Ciertamente, así. Ciertamente, tiene que ser así. Entonces no quiero jamás hablar de cosas que yo no sé. En teoría, porque ya no es así. Y lamentablemente hoy tenemos... Y en la universidad tampoco. Es pura falsedad. Tú tienes medios controlados por poderes financieros. Tú tienes a universidades controladas por poderes financieros, por intereses económicos y políticos. Entonces, lo he vivido yo en la universidad. En Canadá, cuando yo saqué este libro, de la misma universidad, de la Facultad de Filosofía, me dijeron, si tú publicas ese libro, no te podemos renovar el contrato, porque no podemos hablar de este tema. Y yo dije, pero si la ideología de género es un tema central en Canadá, donde tenemos cantidad de jóvenes, de niños cayendo víctimas de esta ideología, hay cuestiones filosóficas, psicológicas y científicas que hay que explicarle a los padres qué está pasando ahí, las políticas que está imponiendo el gobierno de Trudeau. Es el tema central, es la papa caliente. La universidad tendría que ser la primera en hablar de esos temas, pero no lo pueden hacer. Hay un silencio. Aquí en México también. Igual. Entonces hay una imposición de ciertos temas, de ideologías deconstructivistas que han poseído básicamente ideológicamente las universidades. Lo ves en la Ibero, aquí en México, lo ves en la UNAM, lo ves incluso en el TEC de Monterrey, lo ves en muchas universidades que lamentablemente han sucumbido a esta presión ideológica y han abandonado esa misión de debatir y buscar esa verdad a partir de esa universalidad de perspectivas y visiones que todos podemos tener y complementar, ¿no? Porque obviamente que así crece uno intelectualmente. Yo crezco intelectualmente leyendo libros de otros, estudiando lo que otros dicen, debatiendo con otras personas, el aporte que tú me puedas dar de tu perspectiva como periodista, que es muy valiosa porque yo no tengo esa experiencia laboral, la perspectiva que puede dar una persona que está desde la política. Todos podemos aprender, pero para eso hay que tener ese diálogo y ese debate de verdad. Y hoy en día se está cancelando el debate, hoy en día se están prohibiendo las ideas. El nombre... Porque hay una imposición totalmente unilateral. Totalmente. Es de ellos, no existe. Y fíjate que al momento de cancelar nunca te van a dar un argumento, simplemente discurso de odio, discriminación, intolerancia. Nunca te dicen por qué. Hipócrita, conservador. Ciertamente, o eso, usar palabras que buscan que tenga un sentido peyorativo, como si ser conservador estuviese mal. Ah, eres conservador, claro, entonces claro, es conservador, ¿qué vamos a debatir con este? O te dicen, no, este es religioso, o no, ese señor en sus libros es pura cita bíblica. Obviamente que nunca leyeron mis libros, porque aquí no tengo ninguna cita bíblica, acá son 600 artículos científicos, aquí hay 40 páginas de artículos científicos, todo absolutamente fundamentado, donde yo cito las fuentes de absolutamente todo lo que digo para poder demostrarlo y para poder ser convincente, pues si no yo también terminaría siendo como todos esos vendehumos que pululan en las universidades contemporáneas. Claro. Pablo, pues hay mucho que platicar contigo, tienes una agenda, el tiempo es apremiante para que la puedas desarrollar y complementar bien. Te deseamos un éxito. Muchas gracias. Agradecerte esta conversación, que ojalá la podamos repetir cuando regreses. Por supuesto, lo hacemos. Vamos a ver tu canal. Si tú nos autorizas, podemos también basarnos en el material que tú tienes ahí para aportarlo también en Omni, que sea útil. Ciertamente, ahí me pueden encontrar como Pablo Muñoz Iturrieta. Como el Evangelio, ¿no? Pues se multiplica el mensaje, que es obligación de uno, ¿no? Bueno, yo a la gente le digo siempre, publiquen en las redes, compartan mi material para que llegue. Mi intención es que mi mensaje llegue a la mayor cantidad de personas posibles. Así que obviamente que cualquier tipo de apoyo que ustedes puedan hacer, yo lo agradezco enormemente de corazón porque de eso se trata. Nosotros tenemos esa convicción como personas, como creyentes, como un medio muy comprometido en lo que es el periodismo. El periodismo significa que ser un oficio de utilidad a la sociedad, una sociedad hoy totalmente con un problema muy grave en todos sentidos. Ciertamente. Estereotipos, no estereotipos, maniqueísmos,
ideologías de género, todo lo que tú estás aportándonos en esta conversación y esperar lo que viene, que es todavía lo peor, desafortunadamente. Ojalá que esas luces al final del túnel, como luego se dice en la frase, empiecen a hacerse cada vez más grandes y empiezan a iluminarnos más para poder abrir los ojos antes de que sea demasiado tarde. Muchas gracias. Te felicitamos, te agradecemos la conversación, te escucharemos y está comprometida la segunda plática más profunda ya sobre ejes muy específicos con Pablo Muñoz para que usted lo siga y siga esta conversación a través de Omnia. Gracias y nos vemos en la siguiente, Pablo. Gracias a ti. Y si te votan de Canadá, vente para acá. Por supuesto. Le van a decir a Trudeau que andas por aquí. Ya tengo un pie en México. Ya está. No, saludos a todos también los mexicanos que están en Canadá. Gracias a usted. Nos vemos en la siguiente y atendamos la conferencia de Pablo Muñoz con mucha atención.